Bueno, esta ponencia tiene por título El género de cine industrial chileno, una memoria ausente, donde queremos exponer parte de los resultados de nuestra investigación con la colección de cine e industrialización, que es parte del acervo de la Cineteca Nacional de Chile. Esta contiene en la actualidad 43 piezas cinematográficas, las que fueron producidas mayoritariamente entre los años 50 y 70 del siglo XX. Estas películas pueden ser organizadas en 3 ramas productivas: minería del cobre, electricidad y agua potable. Ahora bien, este corpus no conforma la totalidad de las producciones realizadas en el país. Logramos identificar más de 130 producciones desde 1897 hasta 1980. Aún así, la muestra de la Cineteca es lo suficientemente amplia para permitirnos proponer algunas ideas que puedan pensar la totalidad de este corpus. Nuestro trabajo con la colección lo tensiono en 3 dimensiones: con los procesos de industrialización en Chile, 1; 2, con los conceptos que han tratado de definir este tipo de películas, y 3, con las operaciones estético-discursivas que las propias películas generan con los discursos de modernización social. A partir de aquí, quisiéramos compartir al menos 2 hallazgos. El primero es la caracterización de qué es el cine de género industrial como una categoría de análisis más fructífera que otras, por ejemplo, documental por encargo o cine publicitario, para pensar este tipo de producciones y cómo se ha cristalizado específicamente esto en Chile. El segundo es qué podemos ver específicamente en relación al problema del patrimonio industrial. Pero antes de avanzar, quiero proponerles una idea para pensar la relación entre cine e industria, la que no podré desarrollar completamente, pero que al menos quede como premisa base. Cuando el cine pone en imágenes los procesos productivos de una industria, está mostrándose a sí mismo a través de un motivo que aparentemente le es totalmente externo. Entendido así, la industria para el cine deviene en su doble, pero en una manera particular, ya que se transmuta en múltiples formas aparienciales dependiendo del campo productivo, impregnándose simbólicamente de lo otro. Cuando digo doble, estoy hablando específicamente de aquellas piezas cinematográficas a partir de las que se describen procesos productivos industriales complejos. Solo intentando narrar las formas de organización del trabajo y cultura industrial, emerge la puesta en imágenes de la racionalidad técnica en su forma de operación y ordenación de lo sensible, que es la que organizó también a lo cinematográfico como fenómeno cultural de masas en el siglo XX. Es decir, el cine tiene en un grado estructural de simetría con el mundo que traduce en imágenes. La especialista italiana Mariangela Micheletto, del Centro Experimental de Cinematografía de Roma, nos ha hecho ver que el cine de género industrial fue una práctica que se expandió con rapidez dentro de los centros productivos desde los años 50. Se realizaban festivales especializados, como el de Monza, en Italia, e incluso podríamos definir subgéneros, para mostrar la expansión de la industrialización y el progreso. En nuestro contexto hay solo un libro sobre el tema: Archivos documentales de Fernando Balmaceda y Armando Parot, de Gustavo Celedón, Edgar Doll, Alina Donoso y Javiera Carballo, de la Universidad de Valparaíso. En él, las y los autores nos invitan a pensar el trabajo de ambos cineastas a la luz del problema del documental y la mirada autoral, para borrar una supuesta condición espuria, la condición de encargo comercial de una empresa, para encontrar con ello lo que tendría de cine puro este tipo de producciones. Esto genera un problema muy grande. Muchas de las películas del género de cine industrial no son documentales. Con ello fuerzan la máquina conceptual para plantear que cualquier filmación termina siendo la documentación de su época. A pesar de la seductora de la idea y propuesta, termina siendo infértil cualquier ejercicio de particularización de las piezas. Ante esto solo les queda entonces la mirada autoral. Problema que termina por invisibilizar a otra buena cantidad de producciones que no constituyen o no tienen necesariamente una mirada autoral. En la actualidad incluso parece bastante discutible pensar el cine en el código de la lectura autoral del siglo XX.
Nosotros tomamos otro camino, pensar estas piezas dentro de la categoría del género de cine industrial. Con ello, el problema de la ficción documental, animación o experimental, todas ellas pertenecen al cine, se vuelve sin sentido. Por otro, entendemos que toda imagen cinematográfica está atravesada por el dinero. El anverso de cada fotograma cinematográfico es el dinero traducido en tiempo, siguiendo la idea de Gilles Deleuze. Entonces, que sea por un encargo comercial, subvencionada por el Estado o la inversión de un estudio de cine particular, no es necesariamente determinante para la construcción de sus operaciones estéticas. Por ello, propusimos una definición que pudiese abarcar de mejor manera este tipo de películas. El género de cine industrial refiere a todas aquellas piezas cinematográficas y extendible al audiovisual analógico y digital que tiene como centro el mundo industrial, entendiendo este como sus procesos de producción económicos, técnicos y de trabajo, su relación con la sociedad, la cultura empresarial y obrera asociada a la misma y su relación con los territorios en que funciona, que son financiadas por las propias empresas o instituciones, las que pueden ser de carácter estatal pública, privadas o mixtas, sin que exista un fin explícitamente publicitario. Y esto es fundamental porque lo diferencia a la publicidad televisiva. A partir de esta, y analizando específicamente las películas de la colección, en sus operaciones estético-discursivas, hemos propuesto dos categorías que nos permitan agruparlas y pensar la relación de estas piezas con los diferentes discursos modernizadores y sus tendencias en Chile, principalmente dentro del periodo desarrollista, que es donde se concentran 41 de las 43 piezas analizadas. Con esta consideración, proponemos las siguientes categorías, dejando fuera a los noticiarios tipo Emelco que había en Chile o Chile en Marcha, que desarrolló Chile Films posteriormente. Cine industrial de propaganda. Piezas cinematográficas que tenían por objetivo principal difundir ciertos tipos de discursos sobre la sociedad y los beneficios de la empresa privada o estatal dentro de la sociedad chilena, haciéndose parte de las discusiones políticas de la época en que fueron producidas, usando diferentes temáticas, desde la salud de los trabajadores hasta el impulso individual como motor de la sociedad. Cine industrial de procesos productivos. Estas piezas con un carácter más instructivo, didáctico o descriptivo se centran en los propios procesos de producción de los productos desarrollados, asimismo la documentación de grandes procesos de construcción industrial y las transformaciones que éstas provocan en la calidad de vida de las personas o del país. Dentro de sus operaciones formales se genera lo que llamamos naturalismo desarrollista, que se encarna en distintas estéticas que anulan toda conflictividad social resultante de la relación capital-trabajo como forma de contención de una incipiente lucha de clases, que también encontramos en las películas realizadas durante la Unidad Popular, que estando en el poder supuestamente el pueblo, posibilita una forma particular de paz social, donde, eliminando el factor privado, el conflicto con el capital queda suprimido y desde ahí se puede desplegar el sentido histórico de la clase trabajadora o clase obrera. 2 puntos. A través del progreso nacerá el hombre nuevo del socialismo. Esto le da un marco de continuidad tanto a las producciones de los años 50 hasta las que se desarrollan en la década del 70. Ahora invito a Juan Carlos Santa Cruz a profundizar sobre qué es lo que vemos específicamente a la luz de los problemas del patrimonio industrial. Gracias. Muchas gracias. José Miguel Santa Cruz Grau. Buenas tardes. Bueno, la pregunta principal que nosotros nos hacemos, o nos hicimos en un momento para poder después llegar a las observaciones que planteó José Miguel, es ¿qué es lo que vemos ahí? Lamentablemente no podemos traer la totalidad de todas las películas, solo hay un... Entonces hay un montón de cosas que yo les voy a decir que vemos y ustedes me van a tener que creer. Lo que vemos en la colección es, en particular, el intento de plasmar un cierto paradigma en un primer momento, que es el paradigma industrializador, que se viene cimentando, se viene incubando en realidad en nuestro país desde el siglo XIX, desde fines del siglo XIX, como una forma de, o quizás como un requisito de instalarse en la modernidad
con retraso, pero instalarse y de esa forma alcanzar el desarrollo, el progreso como un ideal que en algún momento de la historia lo íbamos a alcanzar y que de hecho retrata muy bien el mural que ustedes tienen alrededor. Si lo miran hasta el final, se ve clarito cómo el discurso se plasma incluso ahí. Este material es un material que documenta, es evidente. ¿Qué es lo que documenta? Documenta procesos productivos en primer lugar. Pero también recrea la vida cotidiana de los trabajadores, y eso es muy importante. No las documenta, las recrea. Es decir, ficciona de cierta forma y genera representaciones escénicas de cómo van al doctor, cómo tienen los hijos, cómo se alimentan, dónde viven, todo de manera bastante aséptica. Y en último término, contribuye a la materialización de un discurso. Es decir, yo puedo ver plasmado ese discurso que hemos venido teóricamente incubando hace mucho tiempo. Ahora yo lo puedo ver. O sea, en el fondo estoy viendo cómo el país, su institucionalidad y el Estado, porque la mayor parte de este material se construye, se produce en los años 50 o 50 en adelante, está construyendo el desarrollo de Chile. Ahora, ¿pero qué muestra? En realidad, una de las cosas es una profunda materialidad, un vínculo muy grande con lo material. En primer lugar, de la manera más simple, si uno quiere, desde las materias primas, la piedra, el agua, el torrente, que después vamos a transformar en energía eléctrica, que después vamos a transformar en barras de cobre, que vamos a transformar en cualquier otra cosa, incluso en maquinaria. Pero también es un material que, para poder ser comprensible, recurre a elementos icónicos. Elementos icónicos que pueden ir desde las ferrovías, en primer lugar, hasta, que son mucho más presentes en el material que hoy día está disponible en el acervo, que son las torres de alta tensión, que son las vías de la electricidad, que en el fondo son las carreteras de la electricidad, las carreteras de la energía las llaman, porque la modernidad va por ahí. La modernidad ya no va en este tiempo arriba de un tren. De hecho, el tren empieza a ser reemplazado. En este momento va a través de la electricidad, que va a llegar a todas las partes de Chile. Es muy paradigmático porque acá se muestra con un optimismo muy bonito. Se muestra como, de hecho, incluso se muestra cómo se construye una torre de alta tensión, como si fueran los gigantes que van a llevar a Chile al desarrollo. Hoy día los vemos como esos elementos que hieren el territorio, porque de hecho se muestra con bastante ingenuidad la destrucción del territorio. La alteración, podríamos decir en otros términos, la producción de los paisajes culturales al mismo tiempo. O sea, destruyo el territorio, pero estoy creando un paisaje cultural que después va a ser aquel en el cual yo me voy a sentir, de alguna forma le va a dar sentido o a explicar cómo llegamos al estado en el que estamos. Y su vínculo con el patrimonio industrial radica ahí. ¿Por qué esto es importante para el patrimonio industrial? Esa es la pregunta que nos hicimos. Y bueno, nos hicimos muchas preguntas, pero eso es una importante. En primer lugar, porque documenta cosas de las cuales hoy día ya no tenemos mucho, es poco el material que hay en Chile además, entonces es riquísimo porque es poco lo que hay. Pero además explica no solo la transformación física, explica algo que no es menor, o permite en realidad, tiene el potencial de explicar algo que no es menor, y es que en este material el Estado recurre a un ejercicio que nosotros creemos que, bueno, que es bastante ideológico en el fondo, que es terminar con el conflicto social, discursivamente. Capital y trabajo nos llevan al progreso, y en eso la lucha de clase desaparece, digamos. Pero se comete, entre comillas, ¿y cómo lo hago? Mostrando obreros limpios, felices, horadando cerros, cavando minas. ¿Cómo lo hago? Mostrando profesionales serios, siempre de corbata y todo rigurosamente hombres, asignándole un rol importante a las mujeres, pero que claramente no es el mismo, es otro, reproduciendo la sociedad. Está clarito el dibujo. Cada uno en su rol, todos vamos a llegar juntos al desarrollo, no tiene que haber lucha de clases en esto. Pero se comete un error. ¿Cuál es el error? Esta ausencia de conflictividad social se recurre a un elemento, que es el trabajador. Y discursivamente se le recurre mucho. El obrero chileno, el minero chileno, el campesino chileno va a construir el nuevo Chile. Pero va a llegar un momento en que ese mismo obrero, en ese mismo trabajador, va a querer participar de la construcción del nuevo Chile. Y ese momento no se permitió en Chile. En ese momento, después va a venir brutalmente un golpe de Estado, pero no solo, y ustedes deben saber todo lo que pasó después, pero no solo va a pasar algo que es más importante, tal vez.
tal vez, y digo solo tal vez, es que va a desaparecer como figura de la construcción del país. Si hasta ese momento el obrero, el trabajador, el minero, el campesino iba a construir, nos iba a llevar al desarrollo, iba a construir el desarrollo, esa figura arquetípica va a desaparecer del discurso. Para cerrar, nosotros hablamos en el título de una memoria ausente. ¿En qué sentido está ausente? Diríamos en dos, pero pueden ser hasta tres. Primero, como parte de la historia oficial del cine chileno, como bien lo explicó José Miguel, por su condición espuria de carácter comercial. Así como se paga por hacer esto, entonces no tiene valor. Segundo, como parte de la memoria del patrimonio industrial local. Primero, en tanto testigo privilegiado del desarrollismo chileno, pero también como parte, como su propia condición de industria cinematográfica fallida, que eso es una línea larga y merece toda otra ponencia para ser explicada. Pero además, una tercera memoria, que es la memoria de los trabajadores. Ese mismo actor que yo invisibilicé, parte de esa memoria la podemos encontrar aquí. Muchas gracias.